Somos la primera vista en temas de interés. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista. Gracias a Celia Medrano por la entrevista anterior. Aprendimos mucho, sin duda, y son diferentes formas de ver las cosas. Bueno, Luis Alonso Castro en controles, quien les habla Francisco Gómez. Hoy tenemos un tema no de país, un tema del mundo, del planeta. Tengo el gusto de que nos acompaña Aribel Contreras, doctora Aribel Contreras. Ella es especialista en relaciones internacionales, de nacionalidad mexicana. Está en México ella y toma a bien poder conversar con nosotros. Hoy vamos a hablar de Afganistán, el contexto, lo que está sucediendo en este país después de la salida de los Estados Unidos y cómo es que está cambiando. Así que hasta México, allá son las 8:18, en El Salvador, capital San Salvador, 7:18. Doctora Aribel Contreras, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida a El Salvador nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Francisco, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu bello auditorio. Un fuerte saludo y abrazo allá hasta El Salvador, un extraordinario país, y ojalá en algún futuro próximo tenga la oportunidad de poder visitarlos con este tema tan interesante el día de hoy. Pues bueno, me da muchísimo gusto estar acompañándolos allá. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos, hablamos un poco del contexto de Afganistán. ¿Qué representa Afganistán? ¿Cómo es que ha llegado a esta situación? ¿Por qué Estados Unidos se mete en Afganistán? Un poco el contexto, Aribel. Claro que sí, Francisco, rapidísimo, si me lo permites, nada más compartirle a tu auditorio en términos históricos que la ubicación geográfica de este país pues ha sido punto de discusión, de lucha, de conflictos. Ha estado rodeado por una gran cantidad de imperios durante el siglo XVIII, XIX. Fue un país que en su momento tuvo una monarquía, posteriormente se convirtió en una república, y esta ubicación le permite tener una gran influencia, por decirlo también de esa manera, con respecto a la influencia rusa, persa, china, británica, donde se ha conjuntado también el elemento tan importante como es la religión, ya que sabemos que Afganistán mayoritariamente pues es un país musulmán, que actualmente tiene una población de 38 millones de habitantes, y que pues ha sido obviamente un lugar donde con el tiempo ha tenido una confrontación no solo de etnias, sino que también ha sido el epicentro de irse formando grupos opositores no solo al gobierno en turno, sino inclusive entre ellos. Y me refiero específicamente pues a estos movimientos insurgentes, a esta forma en cómo ahí se ha venido creando grupos terroristas, y que no debemos de olvidar que ahí se formó en el año 1988 Al-Qaeda, el cual sabemos que es una organización terrorista que con el tiempo se fue ramificando, Francisco, es decir, fue creándose como una célula, se fue multiplicando en otras células en otros países, y de ahí que ahora tenemos nuevamente, como ya en el pasado, este otro grupo terrorista denominado ISIS-K. Entonces, comparto todo esto como para poder visualizar el por qué pudiera llamarle la atención a Afganistán, no solo a Estados Unidos, sino al mundo occidental, y por qué en el año 2001, pues ahí es hacia donde Estados Unidos voltea. Ya lo traía desde antes en el radar, pero el hecho de estos atentados terroristas en las Torres Gemelas en Nueva York,
le dio el pretexto perfecto al entonces mandatario George W. Bush para decirle al mundo, no solo los estadounidenses, que era momento que Estados Unidos le declarara la guerra al terrorismo. Y como el epicentro de estas células terroristas se ubicaban en Afganistán, entonces en ese momento se nos vendió la idea que tenía que invadir este territorio en tres sentidos. Número uno, supuestamente acabar con el terrorismo. Número dos, supuestamente ayudarlo a hacer una transición hacia un gobierno democrático, dado que estaba en ese momento, es decir, del 1996 al año 2001, estaba controlado por los talibanes. Y el tercer pilar que justificaba esta invasión era que como Afganistán ya desde ese momento sus cultivos estaban dedicados a la amapola, y de esta amapola pues se extraen y se producen opiáceos. Ahora ya se ha logrado inclusive refinar lo que es el opio para exportar y ser un punto neurálgico para la distribución de lo que es la heroína y la morfina. Entonces supuestamente Estados Unidos dijo que eso lo iba a detener. Aquí es justamente, Francisco, donde inicia esta historia de hace 2 décadas atrás. Por eso me fui un poquito más atrás, para poder tener la base completa y no tener una fotografía aislada, sino podamos tener una película completa de lo que ha venido sucediendo, Francisco. Perfecto. Ya entrando en contexto, ¿qué ha pasado en Afganistán? Y quisiera que lo viéramos desde de un ciudadano común que únicamente ha visto imágenes o se dio cuenta de que Estados Unidos se va de Afganistán, que digamos el pueblo queda libre, si lo queremos ver de esta manera, pero empecemos a ver que hay sometimiento hacia las personas que están en el mismo Afganistán, imágenes desgarradoras de padres entregando a misiones internacionales a sus hijos, mujeres maltratadas, personas que están matando. Entonces dice, ¿qué pasaba ahí? O sea, se va, digamos, alguien que había llegado a tomarlos, pero la situación continúa aparentemente igual. ¿Nos puede contar esto? Por supuesto, y qué bueno que así lo destacas, Francisco, porque exactamente esas imágenes desgarradoras han dado la vuelta al mundo, videos donde ya no sabe uno entre la confusión qué narrativa creer, porque es importante, ¿no? Por un lado, lo que los medios internacionales nos han mostrado, por otro lado, las redes sociales también han sido un instrumento muy útil para que la sociedad estemos informada, y por el otro lado esta narrativa oficial del gobierno de Estados Unidos, donde el mandatario pues argumenta que estaba de acuerdo en esta retirada de las tropas estadounidenses, porque a lo largo de 2 décadas pues al final de cuentas no se logró ni la transición a la democracia, ni se logró combatir el terrorismo, y mucho menos se disminuyó la producción de la amapola. Tuvo un costo de más de $2 billones, una gran cantidad de muertes de tropas estadounidenses, de civiles afganos, un desgaste al interior de esa sociedad. Y es importante, si nos vamos un pasito un poco atrás, compartirle a tu auditorio que esto es el resultado no de algo que se dio ahorita en estos meses o hace 2 semanas. Esto se negoció desde el año del 2018, cuando Trump ya tenía en mente su reelección, porque él desde el día 1 en la Casa Blanca en el 2017 ya estaba pensando en reelegirse. Entonces recordaremos que su yerno en ese momento era su asesor, y su yerno fue quien puso la atención de Donald Trump el que voltearan a ver a Medio Oriente. Es a través de meses de negociaciones cuando se logran los famosos acuerdos de Abraham, que era
el poder ayudarle a Israel a tener relaciones diplomáticas con un par de países en la región, y en paralelo también se da la negociación con este movimiento insurgente denominado talibanes al interior de Afganistán, para que Estados Unidos planeara la retirada de las tropas, y los talibanes habían hecho el acuerdo de contener el terrorismo, cosa que tampoco cumplieron ellos esa parte, que no iban a permitir que justamente el terrorismo se convirtiera en una explosión al interior de la nación. Y es por eso que el 29 de febrero del año 2020 se firma este acuerdo denominado el Acuerdo de Doha, porque se firmó en Qatar. Es decir, desde marzo del año pasado se sabía que Estados Unidos tenía que salirse de Afganistán, porque así el gobierno de Estados Unidos lo había negociado y firmado. Entonces se tuvo tiempo suficiente para poder planear cómo se iba a salir. El qué ya se tenía, ahora lo que faltaba era el cómo. Entonces se plantearon estrategias, se plasmaron formas de cómo se iba a hacer, y el entonces secretario de Defensa en Estados Unidos le advirtió a Donald Trump que ni estaban cumpliendo los talibanes su promesa del acuerdo, ni tampoco Estados Unidos se podía retirar sin en realidad allanar el camino. Corrían el riesgo de que al momento de que se salieran, los talibanes iban a avanzar el control que se estaba teniendo. Y estas advertencias no fueron escuchadas por Donald Trump. En ese momento, Donald Trump únicamente estaba enfocado, desgastándose de pelearle a Joe Biden la elección presidencial. Recordaremos que en ese momento también se utilizaban las vacunas de Estados Unidos como promesa de campaña, y entonces esta desfocalización de Trump es lo que generó también que cuando Joe Biden asumiera la oficina oval en Washington, recibió una papa caliente. No era algo que en realidad heredara ya con un plan estratégico a nivel militar. Sí, efectivamente, Joe Biden es responsable de las formas en cómo ahora se retiraron, por supuesto, ya no se le puede echar la culpa al pasado. Sin embargo, lo comparto a tu auditorio pues para que sepa cómo se dieron las cosas. Esta retirada de las tropas, se habla de que sí había una estrategia, pero se dice que las formas en cómo se fue llevando a cabo fue el gran error. Es decir, el no haber aplanado el camino para la sociedad, el hecho de que no le permitieran al entonces presidente afgano entregar el poder en un momento transitorio, la forma en como los talibanes de manera violenta empezaron a tomar poco a poco las provincias, ellos que conocen muy bien este territorio de su país, el cual está lleno de montañas, el 75% del país es lleno de montañas, geográficamente es un país difícil. Sin embargo, pues la gente local lo conoce, cosa que los estadounidenses ni aún en 20 años lo lograron, ¿no? Esto es lo que justamente llega a un punto de quiebre, donde el argumento que nos venden por parte del Pentágono es que no sabíamos que en tan poco tiempo los talibanes avanzarían. Supuestamente Estados Unidos pensaba que esto llevaría todavía meses más. Sin embargo, pues los talibanes fueron implementando una estrategia de poner frentes en sus 6 fronteras, rodear Kabul, que es la capital, y de esa manera fue una estrategia muy inteligente por parte de ellos, porque no permitieron entonces ya la salida de más afganos, no permitieron que efectivamente el gobierno en turno pudiera entregarles, sino por eso es que el presidente en ese momento huye, bota la oficina, deja todo, y entonces se convierte en una bola de nieve, Francisco, porque todo el cuerpo diplomático, más los militares estadounidenses, británicos, que recordemos que era un ejército
proveído por parte de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo el cual se justificó la invasión hace 2 décadas, empezaron a ver que era un caos, y los diplomáticos literal tuvieron que salir con lo poco que tenían a la mano. Inclusive hay prensa internacional europea que reporta que hay embajadas que quedaron con información confidencial, no alcanzaron a destruir documentos, que se quedaron inclusive visas en trámite, las cuales han sido robadas. Se informa que las residencias del cuerpo diplomático quedaron como estaban, montadas, amuebladas, con ropa, y los diplomáticos tuvieron que salir huyendo por el riesgo que tenían. Oye, se pudo haber anticipado. Me parece que para eso existen servicios de inteligencia y se hace prospectiva. Y por eso es que el gran reclamo de muchos críticos al interior de Estados Unidos, de que le dicen a Biden que de entrada su asesor de seguridad debería de renunciar, porque no es posible que esta escalada en tan corto tiempo se le saliera de las manos. Entonces, estas imágenes, las cuales así inicias tú con este cuestionamiento tan atinado, Francisco, son imágenes desgarradoras, que es el resultado de una catarsis que se conjunta con una crisis donde, por un lado, el ejército estadounidense tenía la instrucción de retirarse, pero por otro lado tenían que ayudar a evacuar. Los diplomáticos de todo lo que es Occidente tienen literalmente que huir en cuestión de horas. Los afganos se dan cuenta, es decir, la población normal, y entonces es cuando se percatan de que no pueden continuar en ese país, puesto que los talibanes pues van a asumir el control. Entonces, en este caos que vimos a lo largo de estas 2 semanas, pues se convirtió en una olla express, porque son tantos elementos conjuntos donde ante una retirada que de haber más de 100,000 elementos de Estados Unidos en Afganistán en el pasado, se había reducido a 2,500. Y en eso es cuando Biden dice, tengo que enviar más elementos para ayudar a evacuar. Entonces, la gente que ya se había regresado, otra vez va de regreso a Afganistán para ayudar a esta evacuación masiva, lo cual es una operación sumamente sigilosa, quirúrgica, pero en medio también del riesgo, que para ellos era claro y contundente que iba a haber un atentado terrorista. Entonces, la cuestión del tiempo fue un factor crítico, un elemento crucial, y por eso es que estas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que se nos van a quedar sumamente grabadas en la memoria y quedarán plasmadas en los libros de la historia, se convierte esto en algo que nadie lo había dimensionado, ¿no? Las filas largas de centenares de afganos intentando accesar al aeropuerto, porque era la única vía por la cual estaba acondicionado para poder huir del país, porque dentro de la negociación las tropas estadounidenses sí podían permanecer en el aeropuerto justamente para hacer esta salida y esta evacuación. Entonces tampoco es que el ejército pudiera estar en otro lado o en otro aeropuerto o habilitar otra zona, porque ya no podían estar en otra ubicación. Entonces, cuando se juntan todos estos elementos, Francisco, pues es ahí cuando se convierte esta olla express, explota. Y explota en ver cómo la gente colgada de los aviones, el hambre, la pobreza, la gente con un dolor en su rostro reflejado en estas fotografías de una desesperación de salir de su país únicamente con lo que traen puesto, porque no tienen más y lo único que quieren es salvar su vida. Entonces es ahí donde a nivel del ojo y esta mirada de la comunidad internacional es un reclamo también hacia Estados Unidos, como diciéndoles: ¿cómo es posible que sí lograste evacuar a tus connacionales, a tus diplomáticos, pero a todo el personal que durante 20 años te sirvió, te ayudó,
tuviste ayudantes, traductores, guías, personal administrativo local, ¿cómo es que lo dejas? Y me parece que este reclamo que se le hace por parte también del G7 a Biden es lo que ahora le dio ayer a Biden en su discurso, decir que Estados Unidos seguirá todavía dando asistencia humanitaria a la distancia, porque pues ya no puede estar ahí, ya no le interesa regresar al territorio y tendrá que hacerlo a través de su embajada establecida en Qatar, lo tendrá que hacer a través de organismos multilaterales, a través de terceros países, porque hoy Estados Unidos le quedó a deber al pueblo estadounidense que con sus impuestos pagó esta guerra, al pueblo afgano porque ni eliminó el terrorismo, ni logró una transición democrática, ni logró la eliminación de los cultivos de la amapola. Y le queda de ver al mundo, porque una guerra jamás nadie va a ganar más que, claro, los de la industria de la guerra, las armas, pero me refiero lo que nos vendió hace 2 años, 2 décadas, pues no se logró, Francisco. Entonces, Estados Unidos está en deuda con el mundo. Sin embargo, quiero destacar que de acuerdo a varios analistas en Estados Unidos, uno de ellos que es Robert Kaplan, que es un politólogo muy conocido por su perspectiva que hace a nivel mundial, él dice que esto no le da a Estados Unidos una decadencia, es decir, él considera que a pesar de, no es un motivo suficiente para flagelar el poderío de Estados Unidos, dada la estructura tan fuerte que tiene y la solidez en cuestión económica, política, frente al mundo. Entonces, me parece importante justamente ubicar que pues ahora Afganistán se encuentra, por ejemplo, dentro del índice de la percepción de la corrupción, en la posición 165, donde 1 es el país más transparente y 180 es el país más corrupto. Entonces, tampoco logró combatir la corrupción al interior de esta nación. Y por eso es que digo, Estados Unidos está en deuda. Y me parece que ahora tendrá que buscar a través de otro tipo de herramientas e instrumentos resarcir el daño. Y perdón por la comparación, Francisco, para todo tu auditorio que nos está escuchando, es importante que yo les comparta que es muy importante cuando yo hablo de que los países puedan resarcir el daño, equiparando, por supuesto, la proporción. Pero el año pasado, con el tema de la pandemia, había cierto nivel de culpa por parte del gobierno chino por el tema de que ahí había sido el epicentro y ahí había surgido el virus. La estrategia de China fue una diplomacia extraordinaria, la famosa diplomacia de las mascarillas, la diplomacia médica y posteriormente su diplomacia de las vacunas. Esa es una forma de resarcir el daño, que aunque no sabemos el origen del virus, al final de cuentas son herramientas diplomáticas que un país utiliza como uso de poder suave para poder revertir ciertas acciones. A eso es a lo que me refiero ahora con Estados Unidos. Tendrá que buscar, a través de su Departamento de Estado, herramientas diplomáticas para poder limpiar y depurar esta imagen, que ahorita es una imagen de un país que quedó humillado frente al mundo. Tendrá que buscar recursos para ver cómo a través de agencias de cooperación internacional puede hacer llegar estos fondos financieros a Afganistán. Tendrá que buscar otro tipo de situaciones para poder resarcir lo que no hizo en 2 décadas. Difícil el reto, por supuesto, un gran desafío por enfrentar, me queda clarísimo, pero así es como se llega al mundo hoy en día con este tema que le ha llevado a Joe Biden a tener una caída terrible en cuanto a la aceptación por parte del pueblo estadounidense. Hemos visto las cifras y las encuestas que ubican que su popularidad está terriblemente mermada,
y donde no nada más se trata de la popularidad como el personaje, el presidente de Estados Unidos, sino lo que esto implica al interior de Estados Unidos, pues es obviamente el hecho de que el costo político para él, para su partido, pues tendrá consecuencias, le cobrarán la factura a Joe Biden en un plazo inmediato con el tema seguramente de la aprobación del presupuesto, que aunque ya está aprobado, falta en este mes que se vote en el Senado y ahí puede tener complicaciones. En un mediano plazo, la implicación para Joe Biden es que le cobrarán la factura su base electoral con las elecciones intermedias que se darán en noviembre del año que entra, y a largo plazo, pues el riesgo que tiene es el tema de su posible reelección. Entonces estamos viendo cómo en este ajedrez geopolítico y económico cualquier movimiento de fichas podrá tener el resultado una jugada diferente, Francisco. Perfecto. Doctora, después de todo ello me surge ya las preguntas. ¿Qué le depara Afganistán ahora? Ya dejemos el contexto, digamos, lo que ha venido. ¿Qué está viviendo Afganistán actualmente y hacia dónde van? ¿O qué es lo que se vislumbra que viene? Me encanta tu pregunta, Francisco, porque si creíamos que esto pudiera abonar a devolverle a Afganistán paz o estabilidad, pues no, estamos equivocados. Lo que le viene a Afganistán es continuar con este terremoto social ocasionado a este tsunami político. El hecho de que se instaure el Emirato Islámico de Afganistán, esto no es sinónimo ya de que ya queda todo arreglado y listo, empezamos de cero. No. Al interior del mismo Afganistán, además de que la sociedad, hay grupos, por supuesto, que estarán de acuerdo con ellos, pero la mayoría no está de acuerdo con los talibanes. Al interior también hay grupos de confrontación. Al interior del mismo movimiento insurgente no existe una, digamos, cohesión ideológica. Y si a eso le agregamos un ingrediente que es justo este tema de que los grupos terroristas que se han venido generando en esa zona se han convertido en un actor global, es un actor global no tradicional, no convencional, porque son los grupos terroristas que ahora pues está en el ojo del huracán este brazo denominado ISIS-K que se creó en Irak, y que demostró la semana pasada con esta explosión, pues que no está de acuerdo, no solo no con Estados Unidos, sino tampoco con los talibanes. ¿Qué le espera a Afganistán? Caos, más crisis, continuar en la pobreza, continuará mucha sociedad civil afgana intentando huir del país, intentarán los que se queden ver cómo avanzan, porque aunque los talibanes han prometido que las mujeres pueden continuar trabajando y estudiando, aunque estén separadas hombres y mujeres en escuelas y en la universidad, no va a ser fácil. ¿Qué le espera a Afganistán? Pues seguramente el líder talibán intentará sí aceptar este acercamiento ruso y chino para entablar un diálogo. Buscarán el reconocimiento de la comunidad internacional como gobierno instaurado, intentarán continuar con su producción de la amapola, porque es una de las formas en las que ellos obtienen fondos y recursos para su lucha y su causa. Tendrán también que pensar en cómo avanzar en el plano financiero y económico, ya que dado esta crisis, hubo cierre de bancos, se eliminaron las transferencias internacionales, pues hemos leído en las noticias de que han venido moviéndose poco a poco en monedas digitales, en este recurso digital. Entonces tienen mucho que construir, porque, ya, esto ya acabó, ya se salieron, pero ahora ¿qué viene? Pues vienen muchos retos, no nada más es pues a ver qué pasa y a ver cómo la gente le hace. O sea, me parece que la parte financiera es un punto de quiebre,
su economía pues no se pueden basar solamente en la amapola, ¿no? Tendrán que ver hacia dónde se mueven, y China está muy interesado en los minerales que ellos poseen. De hecho, se estima una cantidad de $3 trillones en recursos de minerales, como es el hierro, el oro, la varita. A China le interesa mucho el litio, porque recordemos que el litio se requiere para las baterías de autos eléctricos. Entonces seguramente China hará lo propio de prometerles sus inversiones, infraestructura y todo lo que hemos venido viendo por parte de China a través de su diplomacia de la deuda y su estrategia de la ruta de la seda, para que Afganistán cuente con infraestructura a cambio de que le permita a los chinos pues extraer los minerales que a China le interesa. Rusia ya dijo que no cometerá los errores del pasado, pero que sí está abierto y dispuesto a entablar un diálogo, lo cual también le conviene a los talibanes, este acercamiento, y tendrán que ver cómo negocian con la Unión Europea, porque recordaremos que la Unión Europea les condiciona 50 millones de euros, que dijo inclusive la presidenta de la Comisión que lo aumentaba a 200 millones de euros, pero a cambio de que Afganistán demostrara el respeto a los derechos humanos, lo cual pues está imposible, titánico, pero seguirá, me parece que buscando justamente este tipo de acceso a fondos externos para poder intentar hacer un esfuerzo por tener una arquitectura interna. Me refiero a arquitectura hablando metafóricamente, o sea, reconstruirse internamente, instaurar un gobierno, instalarse y posteriormente mostrarle al mundo que Afganistán supuestamente es otro. Esta nueva era de Afganistán que se estará tejiendo y bordando a mano será un proceso largo. Habrá decisiones que duelan, no será fácil, y máxime porque no la tienen fácil los talibanes. O sea, ahí habrá estas pugnas internas y también regionales, y se enfrentarán a protagonismos de otros grupos terroristas, donde tendrán pues también que estar lidiando con eso, ¿no? Entonces, me parece que los desafíos son abismales, y aquí la gran interrogante, Francisco, es ¿y qué ha hecho y qué piensa hacer la ONU? Porque pues a nosotros nos dice la historia que fue creada para la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Y me parece que más allá de declaraciones en redes sociales del secretario general, pues ¿qué piensa hacer la ONU? Sabemos que a través de su alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ha hecho lo propio, pero pues es insuficiente. Y yo creo que justo aquí es donde ahora la ONU tiene que asumir el rol para el cual fue creado. El Consejo de Seguridad difícilmente podrá avanzar en este tema de Afganistán. ¿Y por qué lo digo? Pues porque sabemos perfectamente que dentro de sus 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto, pues jamás se va a avanzar, porque están China y Rusia, y por el otro lado está Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Entonces, a nivel de Consejo de Seguridad, el tema del veto, pues no se va a avanzar. Oye, México es miembro no permanente y puede proponer, sí, claro, México puede proponer lo que considere pertinente, y me parece que México ha hecho un gran papel en este sentido, pero es muy difícil, es muy complejo. Pero al final de cuentas, insisto, las Naciones Unidas tienen que hacer su chamba, para lo cual se les paga, y son contribuciones de países, y esas contribuciones vienen de nuestros impuestos. Entonces me parece importante que la ONU haga su trabajo en Afganistán, y que de esa manera todos como comunidad internacional podamos poner y abonar el granito de arena para ayudar a la población, porque pues esto ya es una realidad, esto ya no va a cambiar ni se va a revertir, pero sí podemos ahora sí que rediseñar el futuro del pueblo, de la gente que sí se tuvo que quedar. Los que no se pueden salir del país, pues tendrán que continuar en su vida, tendrán que avanzar en el día a día, y no la tienen fácil ni el pueblo, ni tampoco pues ahora nuevo
pues todavía no está instaurado el gobierno, pues no quiero decir gobierno, pero digamos, los talibanes no la tienen fácil. Estaremos, si tenemos esta charla en 1 año, en 5 años, seguiremos viendo que la realidad no cambia, ¿no? Y muestra de ello es un caso, claro, con la proporción correspondiente, insisto, pero cuando volteamos a darle una mirada a Haití, la situación no cambia. En Venezuela la situación no cambia. El tema migratorio, que ahí México y El Salvador somos aliados, no cambia. O sea, me parece terrible que cuando uno voltea a ver las cosas, las intenciones hay muchas, pero acciones concretas con resultados son muy pocos. Entonces yo creo que hoy tenemos que ver hacia adelante. Sabemos que como amenaza global, pues es este tema del terrorismo, y al final de cuentas hoy Afganistán sigue y seguirá estando en el ojo del huracán, pero ahora lo importante es ver cómo se puede abonar para despresurizar esto y sobre eso avanzar, Francisco. Me llama poderosamente la atención en que Afganistán es un país, es una realidad, pero son muchos países que viven estas realidades. ¿Qué países más o menos están bajo esta misma estructura que está viviendo Afganistán ahora? Pues mira, en términos de democracia, recordaremos que con el fin de la Guerra Fría se creía que ahora un sistema o un modelo económico más inclinado hacia la democracia iba a avanzar, y se creía que los países iban a moverse más también hacia economías de mercado. Sin embargo, cuando volteamos a ver a países en África, en Asia, pues también en América Latina, esto no ha sido así. O sea, siguen avanzando las izquierdas, seguimos viendo dictaduras, seguimos viendo todavía economías planificadas, y seguimos viendo una gran cantidad de países que viven en una total anarquía. Entonces, aquí es donde vemos que lo que se esperaba con el fin de la Guerra Fría, pues no ha sido así. Hoy en día yo tengo una propuesta que he venido trabajando desde hace 1 año, donde yo digo que actualmente el mundo vive una Segunda Guerra Fría 2.0. ¿Qué es esta propuesta mía? Yo digo que desde hace años atrás ya estábamos viviendo una Segunda Guerra Fría. Ojo, no significa que sea el copy-paste de la Guerra Fría que vivimos en el pasado, sino me refiero a una Segunda Guerra Fría basada en estas confrontaciones que Estados Unidos y China se encargaron de darle en la torre al comercio mundial con su confrontación tecnológica, comercial, pero también ideológica y también política, y que el mundo, pues de haber vivido un mundo bipolar en la Primera Guerra Fría, ahora vivimos un mundo multipolar, es decir, hay varios países donde se está ejerciendo y que se están convirtiendo en nuevos polos de poder. Entonces, si ya desde antes estábamos viviendo bajo mi premisa, claro, y puede estar el auditorio en desacuerdo conmigo y se vale, pero bajo esta premisa de que ya veníamos acarreando una Segunda Guerra Fría, una confrontación en diversas escenas, a partir de la pandemia se abre un nuevo capítulo en la historia del mundo, en la historia de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque esta confrontación que creíamos que se había logrado despresurizar con el acuerdo de la fase 1 en términos comerciales entre China y Estados Unidos, pues se desata una nueva confrontación ahora por la crisis sanitaria. Es decir, si bajo esta propuesta mía, la Segunda Guerra Fría ni siquiera había logrado una madurez, apenas estaba avanzando y por lo mismo ni siquiera había terminado, entonces se abre un nuevo capítulo, y ese nuevo capítulo es al que yo le llamo 2.0, es decir, continúa la Segunda Guerra Fría, pero ahora en una nueva arena donde vemos que China, a través de estas estrategias diplomáticas con su ruta de la seda, pues comenzó a través de grandes inversiones aquí en América Latina, pero también en África,
a expandir su poderío político, económico y comercial, Estados Unidos se quedó rezagado porque Trump dejó de voltear a ver América Latina, nunca volteó a ver a África, y por lo tanto esos espacios fueron perfectamente cubiertos por China. Hoy en día China es el primero o el segundo socio comercial de una gran cantidad de países. Y a pesar de estas dictaduras y a pesar de estas economías planificadas en diferentes partes del mundo, China ha hecho lo propio y lo ha hecho muy bien. Y muestra de ello es el caso de las vacunas, que en una gran cantidad de partes del mundo se aplica alguna de las vacunas chinas. Sin embargo, Estados Unidos se quedó rezagado con el tema de la diplomacia de las vacunas, y es apenas hasta ahora con Joe Biden que empezó a donar, pero vacunas que ellos no usan. Ojo, no estoy diciendo que sean vacunas que no sirven, no, sino digo no uso porque ellos no han autorizado la vacuna de AstraZeneca. A esto es a lo que yo me refiero con una Segunda Guerra Fría 2.0, donde el mundo enfrenta nuevas amenazas globales. No solo son las amenazas globales de antaño, como veíamos que eran los huracanes, los terremotos, los tsunamis, que son fenómenos naturales, sino ahora vemos amenazas creadas por el hombre a propósito o sin querer. Ejemplo, todo lo que es la ciberdelincuencia es una amenaza global, donde hemos visto los famosos casos de empresas que son secuestradas en cuestión de sistemas de información y tienen que pagar millonarias cantidades designadas en dólares, pero que se pagan en criptomonedas para que no se rastree de dónde vino este secuestro informático, y que si no lo pagan, pues sus sistemas simplemente se ven apagados, como fue el caso de Pipeline allá en Estados Unidos, entre muchos otros. Aquí en México también tuvimos nuestros casos en Pemex, en la Secretaría de Economía y demás. Entonces, cuando vemos este tipo de amenazas globales, como fue el caso también del buque Ever Given, que quedó varado en el canal de Suez y que afectó y que generó una disrupción en las cadenas de suministro, y que seguimos viviendo ahorita las consecuencias de esos 6 días que este buque paralizó el canal de Suez en Egipto. Entonces entendemos que las amenazas globales han cambiado. Hay nuevos actores internacionales que antes sabíamos que las empresas farmacéuticas eran sumamente importantes y que sus intereses económicos eran vitales, pero hoy el mundo pende del hilo de la producción de vacunas que estas farmacéuticas hoy en día tienen, y que tienen concentrado esta producción y este poder de las vacunas. A eso es a lo que me refiero, a que esta Segunda Guerra Fría 2.0 es muy distinta a la de antaño. Hay gente que dice que no está de acuerdo conmigo porque dice que no es cierto, porque no estamos viviendo una Segunda Guerra Fría, y yo digo, pues entonces, ¿qué estamos viviendo? Entonces, por eso es que cuando volteamos a ver a Europa, que está dividida por estos nuevos nacionalismos, donde también a su interior de cada país están divididos, donde de repente surgen estos movimientos de salirse de la Unión Europea, y muestra de ello pues es el Brexit, ¿no? Que al final de cuentas ganó el sí porque se salieran, donde volteamos a ver a América del Norte y cada una de las 3 naciones tiene lo propio, y en Estados Unidos resurgen estos movimientos discriminatorios, el racismo, cómo se ha agudizado, que resurgió el equivalente al Ku Klux Klan, el supremacismo. O sea, estamos viendo que en verdad, hacia donde voltemos a ver, hay un caos social, donde de repente dice uno, ¿y para dónde, no? O sea, estas manifestaciones que hemos visto en diferentes partes de América Latina, pues son el resultado también de ese hartazgo, ¿no? Del poder, de la corrupción, porque yo digo que el cáncer más grave que vive el mundo es la corrupción. Y lamentablemente, por eso es que yo argumento que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, donde la única constante es el desorden.
Y aunque mucha gente dice que estamos viviendo nuevos órdenes mundiales, yo digo, pues desde el año pasado vivimos, pero un nuevo desorden mundial, un caos donde se trata de poner todo en una estructura, en una caja, donde se trata de ordenar todo, pero ya no se puede. Cada cosa se mueve tan rápidamente. El hecho de los avances tecnológicos permiten que haya una gran hiperconectividad en el mundo, haya una sobresaturación de información y de desinformación también. Entonces todo esto unido, como si fuera una licuadora, imagínense, pues eso es lo que a mí me lleva a pensar que estamos en un nuevo desorden mundial y que estamos viviendo una nueva etapa. A mis ojos yo le denomino Segunda Guerra Fría 2.0, pero vaya, cada quien de los que nos están escuchando pues lo podrá bautizar con el nombre que más considere que le permita entender lo que estamos viviendo. Y ahorita estamos hablando de Afganistán, pero a lo mejor más adelante estaremos hablando de algún país africano donde también existen estos conflictos, ¿no? De etnias, conflictos religiosos, conflictos de civilizaciones y de países donde a veces lo único que cambia es el nombre del país, pero difícilmente estaremos viendo en realidad que haya una estabilidad mundial, porque esto ya es un boomerang con cierta velocidad que difícilmente veo que se pueda detener, Francisco. Bueno, doctor, el tiempo nos ha consumido. Tengo varias preguntas todavía ahí, pero creo que las vamos a ir desalojando en otra oportunidad. Quiero agradecerle en nombre de los salvadoreños que haya tenido a bien tomar la llamada, compartir con todos y que conozcamos, porque esto es parte de la geopolítica, que conozcamos el contexto de lo que está sucediendo en Afganistán y repercusiones que hay también. Y acá lo estamos viendo sin ideología, sin nada, sino que la realidad de lo que está pasando es una narración de ello. Doctora Aribel Contreras, ella es especialista en relaciones internacionales, ciudadana mexicana. Agradecerle grandemente el que haya estado con nosotros y la invito a que en una próxima, si es posible, podamos estar con el doctor Napoleón Campos, salvadoreño mexicano, que, bueno, y mexicano de alma también, pues, los estima mucho, y también agradecerle de paso, porque gracias a él hemos podido hacer esta comunicación con usted. Nos ha hablado muy bien, pero ahora ya tenemos la experiencia también al haber platicado con usted. Así que en una próxima podamos estar los tres y podamos compartir el conocimiento que hay del mundo y también si puede repercutir a nuestras zonas. Doctora Aribel Contreras, muy buenos días, gracias y abrazos fraternos hasta México. La agradecida soy yo, Francisco. Un fuerte abrazo a ti, a tu auditorio, por supuesto a Napoleón, que me sentiré honrada de poder compartir este espacio con él, contigo, en otra emisión, con tantos temas internacionales que nos preocupan y ocupan. Y pues muchísimos saludos al bello pueblo de El Salvador. Espero pronto poder saludarlos y muchísimas gracias por la gentileza de este espacio. Hasta pronto y un feliz miércoles. Qué agradable, doctora Aribel Contreras, esta comunicación, sobre todo de conocimiento, esta experiencia que hemos tenido. En la próxima la tendremos con imagen también a ella para que se pueda interactuar de una mejor manera. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Continúa Estrella y Verónica. Y bueno, gracias a Luis Alonso, a Jefferson también por todo el apoyo técnico que nos han dado en esta mañana. Esta entrevista a las 8:30 también usted la tendrá disponible en nuestro canal de YouTube, que por cierto los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que es 106.9 FM Radio. Ese es nuestro canal de YouTube. Suscríbase y le da la campanita para que le avise cada momento que estamos subiendo las entrevistas. Tenemos prácticamente mes y medio de estar ya compartiendo todas las entrevistas que se dan en 106.9 FM Radio. A primera vista continúa. Muy buenos días. Ya regresamos con